jóvenes. Vamos a continuar nuestra clase de balance general. Recuerden que en la clase anterior, ¿qué decíamos? Que el balance general nos iba a registrar, más bien nos iba a mostrar cuál era la situación económica y financiera de la empresa. Y veíamos que el balance general tenía tres partes, ¿no? El encabezado, generalmente aquí va su razón social, ¿sí? Después va de qué estamos, en este caso, desarrollando, que va a ser el balance general, porque posteriormente, en vez de que diga balance general, podrá decir estado de resultados o estado de pérdidas y ganancias. Y después nuestro ejercicio fiscal, que recuerden que les dije algo lógico para una empresa que está trabajando, ¿no? Va a ser 1 de enero, 31 de diciembre, siempre, y entonces será que el año, ¿estamos? Ahora, dijimos también que el balance general, ¿no? Tiene una hoja, o sea, se llama la hoja de cuenta, que generalmente tiene sus 4 columnas, ¿no? 4 columnas. Esas hojas inclusive ya las venden hechas, pero ustedes pues lo pueden hacer para ahora los ejercicios que vamos a hacer, ¿sí? De 4 columnas, su espacio para el concepto. Algo muy importante les decía, ¿en qué hoja vamos a trabajar? Cuando decimos en qué hoja vamos a trabajar, ¿no? Es donde vamos a registrar este balance general o ese estado de pérdidas y ganancias en relación a ¿qué? A mi libro, ¿no? Entonces vamos a suponer que vamos a trabajar en la hoja número 2. Recuerden que siempre la hoja de balance le vamos a poner en este caso en cada columna el signo de pesos, ¿sí? Y además le vamos a poner, lo vamos a enumerar, ¿no? 1, le vamos a poner 3, 4, ¿sí? Ahí está, mi hoja de balance. Otra de las cosas es que yo les dije que hay dos formas de registrar este balance general. Uno que se llama la forma de reporte, ¿no? La primera forma se llama forma de reporte. Estoy repitiendo lo de la clase anterior. En esta clase de reporte, en esta forma, de reporte, ya quedamos que primero va a ir ¿qué? El activo, todo lo que es activo, ¿no? Activo circulante, ¿sí? Activo, y las cuentas, ¿no? Por ejemplo, caja, bancos, ¿sí? Así, las 9 cuentas, que ya tenemos el orden, que fue lo que hicimos la clase anterior. O sea, ¿qué es? Caja, banco, inversiones temporales, mercancía, clientes, documentos por cobrar, deudores diversos, anticipo a proveedores, IVA acreditable. ¿Estamos? Acá están todas mis cuentas. Y voy registrando. Sí, ya después veremos en dónde se ponen las cantidades. Después, ¿qué vimos? Activo fijo. ¿Qué decíamos del activo fijo? Pues el activo fijo son todos los bienes que adquiere la empresa, pero para usarse, para crear la infraestructura de la empresa, ¿sí? Y entonces va desde terreno, edificio, maquinaria, hasta documentos por cobrar a largo plazo, que creo que son 10 cuentas las que mencionamos. Después, o sea, aquí vendría, solo por poner, 2 cuentas, terreno, edificio, ¿no? El orden también. Y ahí tenemos todas las demás. Después tenemos el activo diferido. ¿Qué se dijo del activo diferido? El activo diferido, en este caso, decíamos que son todos los pagos que yo hago en forma anticipada y que genera ¿qué? Un derecho. O sea, yo tengo el derecho, por ejemplo, de estar en este establecimiento porque yo he celebrado un contrato de arrendamiento, di mi depósito y a lo mejor el convenio fue pagar una renta adelantada. Entonces, yo tengo el derecho de estar aquí
y que se me respete mi contrato de arrendamiento por el tiempo establecido, ¿sí? O yo les decía otro ejemplo, compramos una prima de seguro contra robo. Vamos a suponer sobre el equipo de reparto de la empresa y de pronto se roba una de las camionetas. Entonces yo tengo el derecho de que la compañía aseguradora pues me pague por la cantidad establecida en ese seguro, ¿sí? Entonces, aquí en el activo diferido son todos los pagos que yo realizo en forma anticipada y que me genera un derecho. ¿Estamos? Entonces aquí voy a ejemplos clásicos, ¿no? Es por ejemplo propaganda. Sería por ejemplo ahorita prima de seguro. Otro clásico y que siempre van a encontrar, papelería y útiles. También papelería o útiles de oficina. Útiles. Y ese normalmente porque las empresas compran en volumen. Ajá. A ver, maestra, termine de decirles. Ese concepto es un elemento básico, ¿no? Pero normalmente, ¿qué hacen las empresas? Para no estar haciendo compras pequeñas de papelería, ¿no? Compran en volumen, compran a granel, lo tienen en un almacén y van dosificando. Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo comprar toda la papelería, vamos a suponer, en el mes de enero, pero los meses que siguen del año, ¿sí? Eso se va a utilizar. Entonces vuelve a ser un ejemplo claro de este concepto de diferidos. Se compra hoy, pero para utilizar en tiempo futuro. ¿No? Ok, bien, participación de la maestra. Me gané mi palomita. Exacto. Bueno, entonces tengo mis cuentas del activo. Recuerde, hablando también de la forma de reporte. Todo el activo, ¿sí? Vamos a suponer que acá, activo circulante, una vez, aquí van a ir, por ejemplo, vamos a suponer 100, en bancos 400, suponiendo que fueran solo esa cuenta, que hago una línea, sumo y a la altura del último valor pongo la suma, o sea, tengo 500, ¿sí? Vamos a suponer que en edificio tenga 1.000.000, en terreno 1.000.000 y en edificio otro 1.000.000. ¿Cuánto tengo de activo fijo? A la altura de la última cantidad, la suma, tengo 2.000.000. ¿Sí? En el diferido, entre propaganda, por ejemplo, 100.000, prima de seguro 70.000, papelería 4.000. Sumo y entonces tengo 174.000. ¿Sí? Entonces, cuando se habla en forma de reporte, ya tengo el total del activo circulante, fijo, diferido. Hago la línea de suma. Y aquí hay dos situaciones. Puedo poner la suma, hagan de cuenta, del activo circulante, fijo y diferido, sumar lo que sería 2.674.000, así, y ponerlo a la altura del último valor. Aquí sería entonces 2.674.000, ¿no? O sea, completo, pues. O también yo puedo poner aquí y decir total activo. Entonces, si pongo total activo, ese valor tendría que ir acá, 2.674.000. ¿Estamos? O sea, de cualquiera de las dos formas. Pero como ya puse aquí total activo, voy a borrar esto. ¿Sí? Borramos esta cantidad. ¿Por qué? ¿Y por qué borro? Vamos a suponer que dejo esta cantidad acá y pongo total de activo y no hay nada, ¿no? Entonces, siempre que hay aquí un concepto, tiene que haber un valor a la misma altura, a excepción de los títulos, ¿no? Activo, activo circulante, eso no. Bueno, y entonces en la clase pasada llegamos hasta aquí, hasta el activo diferido. Ahora vamos a hablar del pasivo, ¿sí?
Entonces aquí ya tengo mi total de activo y es 2.674.000. Ahora, pasivo. ¿Qué viene a ser el pasivo? Dice que el pasivo son todas las obligaciones que tiene la empresa con terceros. Cuando hablamos nosotros de obligaciones son deudas o pagos que se tienen que realizar con terceros. ¿Y quiénes son los terceros? Los terceros son nuestros proveedores, nuestros acreedores, ¿sí? Recuerden que el acreedor le debo por otro concepto diferente a mercancía, ¿no? Compré computadora a crédito, compré equipo de reparto a crédito, computadora, ya creo que lo dije, maquinaria, ¿sí? Inclusive, si yo tengo una deuda con el banco, ¿sí? O sea, debo por otro concepto a mercancía, o tengo un crédito. Entonces le debo a los proveedores, al gobierno, ¿no? O sea, por los impuestos. Entonces, eso viene a ser ¿qué? El pasivo, la deuda que se tiene con terceros, ¿sí? Ahora, este pasivo se clasifica aquí por el tiempo que yo tengo para pagar. Toda aquella deuda que es menor a un año se llama pasivo, aquí será pasivo circulante, o ustedes también lo pueden ver, por ahí va a aparecer, o flotante, ¿sí? O corriente también, ¿sí? O sea, básicamente está en función del tiempo. O sea, vamos a tener pasivo circulante, entonces, toda mi deuda que menor a un año. ¿Estamos? Menor a un año. Ahora, en este pasivo circulante, ¿qué tenemos? Así como hicimos la relación para el activo, vamos a hacer nuestra relación para el pasivo. Entonces, mi primera cuenta en el pasivo circulante, o sea, así como hemos venido manejando. Primero, ¿qué va a ir? Primero va mi cuenta de proveedores, ¿no? Proveedores. ¿Quiénes son los proveedores? Aquellos a quienes yo le debo por concepto de mercancía, o sea, de la actividad a la cual yo me dedico, ¿sí? Entonces, esa es proveedores. Segundo, ¿qué será? Será en este caso documentos, cuando compro y firmo documentos o pagarés con tiempos de vencimiento, 30, 60, 90 o más tiempo, entonces será documentos por pagar. También en el activo, ¿se acuerdan que aquí teníamos? Pero aquí era documentos por cobrar. Aquí es documentos por pagar, pero cuyo vencimiento es menor a un año. Siguiente cuenta, 3. Lo he venido diciendo, también hay personas o instituciones a las cuales debemos por otro concepto diferente a mercancía. En este caso se llama acreedores diversos. Entonces, ¿quién es un acreedor diverso? Será entonces toda persona, ¿no? Ya sea física o moral, a la cual le debemos por otro concepto a mercancía. Creo que en una de las clases que tuvimos, yo les mencionaba siempre, ustedes pónganse como si ustedes fueran la empresa. Yo debo, a mí me deben. Pónganse ustedes como si ustedes fueran entonces el dueño de la empresa. ¿Estamos? Después de acreedores diversos, ¿qué tenemos? En este caso, también, así como hay anticipo a proveedores, también yo he dado anticipo ¿a quién? Al cliente, ¿no? Entonces aquí tengo anticipo de cliente, perdón. 4 será anticipo de clientes.
5. Resulta que tengo cuentas por pagar, cuentas acumuladas por pagar, hay otro nombre, ¿no? Es cuentas por pagar, cuentas acumuladas por pagar, en pasivo circulante. Tenemos anticipo a clientes, después gastos pendientes de pago. Se llama gastos pendientes de pago o gastos por pagar o gastos acumulados por pagar. O sea, hay 3 formas de decir, ¿sí? Entonces aquí tendríamos gastos por pagar, ¿no? Y acá tengo otros 2 más, ¿sí? 5. Así como tengo gastos, también tengo en este caso impuestos. Entonces tengo impuestos por pagar, ¿no? Impuestos acumulados por pagar, ahí, ¿estamos? Recuerden que ustedes tienen una tarea, esa tarea no, creo que no les dejé la tarea, ¿no? De hacer el cuadro sinóptico, nada más les dije, creo, la clasificación de cuentas. ¿Cómo? Solo que tuvieran que imprimieran, creo que esa hoja iba a ser muy importante para ustedes cuando tengan que hacer sus ejercicios, para que no estén no, pues no tienen el libro en la mano. Imprímanlo y les va a servir para que ahora hagan su clasificación y ahí lo tengan. Lo único que van a hacer es aumentarle las cuentas que falta. Recuerden que en el activo circulante le va a faltar unas cuentas a esa relación. Entonces yo ya se los di, quiero que ustedes completen esa tabla, porque después vienen los ejercicios. Bueno, aquí entonces tengo todo el pasivo menor a 1 año, pero hay deudas que la empresa tiene a un periodo mayor a 1 año. Hagan de cuenta, si le pedimos un préstamo al banco, ¿no? Generalmente va a ser 3, 4 años. Pero me lo dan a lo mejor bajo el concepto de un crédito hipotecario. Entonces, esas deudas son ¿qué? Mayor a 1 año. A lo mejor, yo vengo trabajando con una empresa y entonces me hace firmar documentos y me vende cierto volumen de mercancía, pero para pagar inclusive en 18 meses. Y 18 meses ya significaría que mayor a 1 año. Entonces son documentos por pagar a un periodo mayor a 1 año. Entonces eso se llama pasivo fijo. ¿Estamos? Entonces el pasivo fijo viene a ser todas las deudas, en este caso, que mayor a 1 año. O podríamos decir deudas con vencimiento mayor a 1 año. Aquí básicamente tenemos 2. Ustedes en el libro van a ver que dice 3. Dice hipotecas por pagar o crédito hipotecario. Le voy a poner crédito hipotecario, ¿no? O pueden tener 2. Van a tener en este caso, dice gastos pendientes de pago o gastos cuyo vencimiento es mayor a 1 año. Como estos gastos pendientes por pagar, el otro va a decir gastos, puede decir gastos acumulados, gastos pendientes de pago, pero mayor a 1 año. O a largo plazo. Pero generalmente cualquier deuda o te hacen firmar un documento siempre, ¿sí? Entonces por eso aquí, en este pasivo, solo vamos a tener 2 cuentas. Crédito hipotecario o hipoteca por pagar, y vamos a tener documento o documentos, ¿sí? Por pagar, que a largo plazo, o cuyo vencimiento es mayor a 1 año. ¿Estamos? Bueno, entonces tengo mi pasivo circulante, deudas menor a 1 año,
pasivo fijo, deudas mayor a un año, este es menor, mayor. Y también tenemos todo aquello que recibimos en forma anticipada y que me va a generar a mí que una obligación, ¿sí? Y eso se llama pasivo diferido. Entonces, en ese pasivo diferido es todo cobro anticipado. Cobro anticipado. ¿Estamos? Entonces, en ese cobro anticipado, por ejemplo, se maneja dos cuentas. Una es rentas, primero, rentas cobradas por anticipado. Así como en el activo que me generaba un derecho, el hecho de que yo rente a lo mejor esta accesoria para que me ponga a trabajar, entonces es por un año, doy mi depósito, pago mi renta adelantada, o sea, ¿qué decía? Rentas pagadas por anticipado. Pero puede ocurrir también que la empresa, vamos a suponer, tiene todo este edificio y resulta pues que de todo ese edificio a lo mejor ocupa un 90% y ahí tiene como 2 accesorias o 3 que no lo están usando. Entonces, ¿qué hace? Lo renta. Entonces, eso que renta, ¿no? Igual va a cobrar en forma anticipada rentas cobradas por anticipado. Entonces, ¿qué le está generando? Una obligación. ¿Estamos? Entonces, rentas cobradas por anticipado y 2, tendríamos intereses igual, cobrados por anticipado. ¿Sí? Y ahí tenemos entonces el pasivo. ¿Estamos? Le voy a poner así nada más valores. Vamos a suponer que mi pasivo circulante, yo tengo aquí proveedor, por decir algo, es que tengo bien poquito vamos a suponer que proveedor, es que puse muy poquito aquí 500, ¿no? Vamos a poner, a ver, me vi muy coda, ¿no? Vamos a suponer de que de todos estos, aquí voy a poner proveedor, por ejemplo, 100, ¿no? Que debo 100 y debo, de todo esto nada más tengo proveedores y acreedores diversos, otros 100. Pero impuestos por pagar solo debo 10, por decir algo. Entonces sumo y voy a tener de pasivo ¿cuánto? Sumo 100, 100, 10. Tengo 210 que tengo que pagar o que pagué en un periodo menor a un año. ¿Cuánto tengo del pasivo fijo? Crédito hipotecario. Tengo un crédito, por decir algo, de 150. De documentos por pagar, por ejemplo, 20. Entonces sumo y tengo 170 de una deuda a un periodo mayor a un año. Vamos a suponer que en diferido solo tengo intereses cobrados por anticipado, que es 20. Miren, cuando hay una sola cantidad y no tengo con qué sumarlo, como en estos casos, se recorre a la siguiente columna, pero eso lo voy a explicar ahora que usemos cuándo se usan las columnas. Ahorita lo voy a poner directamente. Intereses cobrados por anticipado, por ejemplo, es 20. ¿Sí? Y yo sé que si ustedes estuvieran aquí presentes dirían, ¿y por qué lo puso en la columna 3 y no en 2? ¿Sí? Y la respuesta sería, porque no tienes con qué sumar. Y como no sumas, lo pasas a la siguiente columna. Me los imagino, me está haciendo reír la maestra. Es que dice, ya te voy a contestar, ¿por qué no lo ponen ahí?
¿Por? Porque no quiero. Entonces voy a sumar ahora, en este caso, ahora el total del pasivo sería 210, 380, 400. Pero como estoy poniendo el método ese de decir total, entonces aquí voy a poner que total pasivo. Entonces, ¿cuánto es? Ya quedamos que es 400. Ahora, hay una diferencia que tenemos que obtener. Aquí voy a poner que el capital contable. Voy a determinar mi capital contable. ¿Qué es el capital contable? Pues el capital contable dice que es todo lo que posee la empresa en bienes y en derecho menos sus obligaciones. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿A qué es igual el capital contable? Entonces va a ser igual a ¿qué? Al activo menos el pasivo. Entonces yo tengo acá 2.674.000 menos ¿qué? Menos 400.000, ¿no? Entonces va a ser igual a ¿qué? Mi capital contable. 2.274.000. ¿Sí? Ahí está. Una vez que yo lo determino, acá yo debo cerrar, ¿no? Lo cierro con dos líneas. Ahí está. Entonces acá mi encabezado. Aquí el cuerpo o contenido. Una vez que yo ya cierro mi capital contable, que fue lo que determiné, ¿qué viene? Las firmas. Entonces acá va a ir ¿qué? Va a ir la firma, en este caso del representante legal, pero aquí lo voy a poner la firma del contador. Aquí va el contador y aquí va del representante legal. ¿Sí? Aquí está el contador. Entonces, repitiendo, razón social o encabezado, el cuerpo, contenido y las firmas. Esta es la forma de presentación de ¿qué? La forma de reporte. Por eso dice que es, en este caso usamos generalmente una hoja, pero si hay muchas operaciones a lo mejor puede ser 2, pero en el sentido que la siguiente será 3, se continúa, ¿no? Pero normalmente es una hoja donde primero va a ir el activo, después va a ir el pasivo y después determinamos ¿qué? Mi capital contable. ¿Estamos? Entonces ya tienen hasta ahora, entonces lo que es el balance general, ya saben lo que es un activo, bienes y derechos, el activo circulante, ¿no? Todas las cuentas que se manejan, que tienen una permanencia menor a 1 año, es la que nos sirve, vamos a decir, para trabajar en mi empresa, está en constante movimiento y está clasificado de acuerdo a su fácil convertibilidad en dinero. ¿Okay? Por eso tienes caja, banco, inversiones temporales, mercancía, ¿no? El activo fijo son todos los bienes que la empresa ha adquirido. ¿Para qué? Para trabajar, para crear la infraestructura de la empresa y que tú lo adquieres no para venderlo, ¿sí? Sino para usarse. El activo diferido viene a ser en este caso que todo lo que yo he pagado en forma anticipada, pero que me ha generado un derecho. ¿Estamos? Ahora, ¿qué viene a ser el pasivo? El pasivo viene a ser todas las obligaciones o las deudas o los pagos que tiene que hacer la empresa, y esta está clasificado de acuerdo al tiempo que se tiene para poder pagar. En este caso tenemos el pasivo circulante, deudas menor a ¿qué? A 1 año, ¿no? Y
pasivo fijo, deudas mayor a 1 año, y mi pasivo diferido, todo lo que yo compré en forma anticipada y me ha generado una obligación. ¿Qué viene a ser el capital contable? Pues el capital contable viene a ser que todo lo que la empresa posee, ¿no? Que posee ¿cuánto? 2.674.000. ¿Entre qué? Entre bienes y derechos, ¿sí? Menos, dice que, sus obligaciones, que viene a ser el pasivo. Entonces, este pasivo es ¿de cuánto? De 400.000. Entonces, mi capital contable lo encuentro por la diferencia entre 2.674.000 y 400.000. Entonces, tengo un capital contable de 2.274.000. Esa es la forma de presentación de reporte. Ahora vamos a hacer la forma de presentación, pero en la forma de cuenta. ¿Sí? Lo borramos. Pues lo único que, bueno, la gran ventaja es que ustedes le dan acercamiento y entonces ya se ve más grande, ¿no? Mi problema a mí aquí es que el pizarrón pues es pequeño, ¿sí? Miren, en la forma de reporte, ¿qué es lo que pasa? En la forma de reporte vamos a usar 2 hojas. Préstame mejor ese libro de contabilidad. Vamos a suponer, bueno, este es nuestro libro de resultados, recuerden. Fuimos a Hacienda, le llevamos pues nuestra escritura ya registrada, le ponen un sello acá, lo que yo les decía, ¿no? Le ponen un sello donde dice razón social, número de páginas, de hojas, perdón, y ya. Entonces, aquí estamos empezando en la hoja número 2, vamos a suponer, o en la 1, donde tengas que registrar tu balance general. Entonces, tú registras en la forma, por ejemplo, de reporte. ¿Qué hicimos? Hoja número 1, por ejemplo. Y aquí, razón social, ¿no? Nuestra empresa se llama, creo, impresora o imprenta Zacatenco SADCB, ¿se acuerdan? Entonces, lo que hicimos nosotros fue poner la razón social, decir que es un balance general y el ejercicio fiscal, 1 de enero al 31 de diciembre del 2021. ¿Ok? ¿En qué página estamos? En la 1. Y empezamos a registrar activo, circulante, fijo, diferido, y si no hay algún activo, pues no se pone. Vamos a suponer que no hubiera diferido, no se pone nada, ¿sí? Después viene que, una vez que tengo mi total, esto tiene un rayado de 4 columnas, entonces ya sumo mi total de activo, después empiezo a registrar mi pasivo, igual, después aquí determino mi capital contable y firmo mi forma de reporte. Pero si yo fuera a hacer el segundo que vamos a hacer ahorita, que es la forma de cuenta, en la forma de cuenta yo voy a usar las 2 hojas, así, la 1 y la 2. O a lo mejor ya estoy registrando, es una empresa que ya tiene varios años trabajando y estoy a lo mejor acá y estoy en la página, como en el libro, 14, 15, ¿sí? ¿Qué pasa? Voy a usar 2 hojas. Lo que ustedes ven de su lado izquierdo, del lado izquierdo, esto, aquí, no, vamos a empezar por el encabezado. El encabezado ahora irá en el centro, aquí. Recuerda que estamos, esta es la página, ¿para qué me voy al 14, 15? Que sea 1, 2, 1, 2, ¿sí? Entonces, aquí en la parte central, yo voy a poner que la razón social, ¿sí? Aquí dirá imprenta Zacatenco SADCB, balance general y el ejercicio fiscal. Y de este lado izquierdo, ustedes van a poner las cuentas del activo. Activo circulante fijo diferido, se suma y se cierra. Y de este lado derecho, para ustedes, vamos a poner que mis cuentas del pasivo.
Entonces acá será pasivo, ¿sí? Pasivo, circulante o flotante, fijo, diferido, ¿estamos? Y el capital contable va a ir del lado derecho. ¿Por qué? Porque es una diferencia entre el activo y el pasivo. Y como es un balance, tiene que ser lo mismo que hay del lado izquierdo, tiene que haber del lado derecho, ¿sí? Porque es una balanza. Entonces, y después que yo ya determine eso, vienen mis firmas, ¿sí? Entonces, en la forma de cuenta vamos a usar 2 hojas, ¿sí? Entonces, voy a tratar aquí y lo vamos a poner lo más pequeñito que se pueda, pues. ¿Sí? A ver. Entonces, vamos a poner, pero así como, a ver si, a ver mi pulso. 1, 2, 3, 4. A ver, vamos acá. Estas hojas también las venden en las papelerías. Pero no es necesario tampoco que lo compren. Si ahí está 4. Aquí va a estar la parte central del libro. Vamos a suponer que aquí fuera el centro. Esa es mi parte central del libro. ¿Estamos? Aunque estas deberían ser más angostitas, lo voy a hacer un poco más delgaditas. Básicamente, ¿por qué? Porque acá vamos a utilizar la columna 3 y 4 para poner los valores, ¿sí? Entonces, 1, mi columna 1, no lo voy a utilizar. Mi columna 2, no lo voy a utilizar. Entonces voy a utilizar la columna 3 y 4. Entonces, voy a hacer lo mismo acá. Pues ya ves, si estuviéramos en forma presencial, ya tuviéramos un pizarrón pues de casi 3 metros, ¿no? Entonces, aquí, ahí está. Entonces, estamos viendo que esta es la parte central del libro, ¿estamos? Entonces, acá tengo la parte central del libro. Entonces, para empezar, mi razón social, mi balance general, mi periodo. Esto va en la parte ¿qué? Central del libro. ¿Estamos? ¿En qué página, en qué hoja estamos trabajando? Por ejemplo, vamos a suponer es la 1 y la 2. Otra cosa que debemos hacer, recuerde, poner el signo de pesos y además enumerarlo, ¿no? Esta es la 1, 2, 3, 4. Igual acá, sus signos, ¿no? 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Ahí está mi hoja. ¿Qué les dije? De este lado vamos a poner nuestras cuentas del activo. Y aquí vamos a tener que el activo circulante. Y en este activo circulante, de acuerdo al ejercicio que manejamos ahorita, lo borré. Teníamos en caja, creo que en caja teníamos 100.000 y en banco o en bancos teníamos 300.000 y entonces sumamos y aquí tengo mis 400.000. Esto está en miles.
Y después teníamos activo fijo, y en el activo fijo teníamos edificio y teníamos terreno. En edificio teníamos 1 millón, ¿sí? Y en terreno otro millón. Entonces, igual a 2 millones. Después teníamos mi activo diferido, y en el activo diferido creo que teníamos vamos a ponerle pues, a ver, en el diferido teníamos, por ejemplo, prima de propaganda. Propaganda, creo que teníamos 30.000, algo así, ¿no? Porque era 2.674.000, algo así. Voy a tratar de cuadrarlo a 2.674.000. Entonces tengo propaganda, tengo prima de seguro, por ejemplo, que sea 20.000, y tengo propaganda, prima de seguro, vamos a suponer que fuera una cuenta que quieran. Sería, por ejemplo, documentos, vamos a suponer, no, papelería y útiles de oficina. Papelería y útiles de off, ¿no? Entonces acá tengo mis 24. Si sumo, tengo aquí 74.000. Ahora, si sumo, ¿ahora qué voy a sumar? 400 más los 2 millones para los 74. Entonces tengo 2.674.000, ¿sí? ¿Qué voy a hacer? Cierro aquí con 2 líneas. Siempre cuando uno le pone las 2 líneas quiere decir que ahí ya terminó. Ahora, en el pasivo de este lado, las cuentas del pasivo. ¿Qué tengo en el pasivo? Mi deuda menor a 1 año. Pasivo circulante o flotante. Vamos a suponer que acá tenemos proveedores y creo que teníamos documentos por pagar. Que hicimos, no sé si era, por decir algo, 150 y 50, 200.000. Vamos a suponer que en el pasivo fijo, creo que solo teníamos hipoteca o crédito hipotecario. Crédito hipotecario. Creo que 150, ¿no? 150 y crédito hipotecario 150. Y teníamos en el pasivo diferido, o sea, lo que yo cobré en forma anticipada, pasivo diferido, teníamos, creo, intereses cobrados por anticipado, ¿sí? ¿Cuánto? ¿Se acuerdan que 50.000? Entonces aquí, creo que aquí era 100, aquí era, bueno, ya, 150. Pero si es solo una cantidad, se pone en la siguiente columna.
50. Entonces aquí, ¿cuánto tengo del pasivo? Entonces aquí ponemos que total pasivo. ¿Cuánto tenemos? 400.000. Me acuerdo del 400.000, pero la verdad, esas cantidades, vamos, las cuentas, ¿no? Entonces tengo el total de pasivo. En esta forma, entonces estamos en la forma de cuenta. Forma de cuenta, ¿sí? Usamos ¿qué? Dos hojas. ¿Qué hoja estamos usando? La 1, la 2. De su lado izquierdo van a ir primero las cuentas del activo. Activo circulante. Recuerden que acá sí hay que respetar el orden de las cuentas. Activo fijo y mi activo diferido. Y aquí tenemos que poner ¿qué? Aquí vamos a tener que poner total activo. Entonces tengo 2.674.000 y aquí tengo 400.000. Miren, siempre todos los ejercicios lo que van en esta forma tienen que hacer esto. Como estamos hablando de un balance, lo mismo que hay del lado del activo, es lo mismo que tiene que haber de este lado. Entonces, a la misma altura, ¿no? O sea, aquí lo que voy a hacer es mi línea de suma y voy a poner que mis 2.674.000, ¿sí? Igual, aquí se cierra, pero ustedes van a decir, bueno, pero ¿de dónde sale? ¿Qué es lo que nos falta poner aquí? Sería mi capital, el capital social. ¿A cuánto asciende el capital social? ¿Se acuerdan que esa va a ser la diferencia entre el activo menos el pasivo? Entonces mi capital contable va a ser de 2.274.000, ¿sí? Entonces la suma, en vez de que la línea de suma fuera acá, lo hemos bajado hasta la misma altura que es la suma, la línea de suma del activo, ¿sí? A la misma altura. Y ahí ya está igual. ¿Cuál es la leyenda que dice aquí? Entonces aquí tiene que decir que total pasivo más capital, o capital social o capital contable. Capital contable. Sí hay suficiente espacio siempre para escribirlo en la misma línea. Ahorita porque aquí ya no me alcanzó. Capital contable. Porque el capital social es otra cosa. ¿Sí? Ahí está. Otra de las reglas que existe en la contabilidad, así como su principio, que es de la partida doble. Lo mismo que ingrese, lo mismo que debe salir, o sea, siempre en equilibrio, ¿sí? Si yo compro mercancía, entra mercancía, vamos a suponer por 100 pesos y yo lo pago con un cheque. Entra mercancía por 100 y sale del banco ¿cuánto? 100. Siempre tiene que haber lo mismo que entra y lo mismo que sale. ¿Estamos? Entonces, y otra de las cosas en la contabilidad es que tú no puedes borrar. Me refiero en qué sentido. Me equivoqué, tráeme el corrector. No. Siempre tendrá que haber una cuenta que cancele la cuenta anterior. Otra de las cosas, que no puedes dejar espacio. O sea, no podemos, haz de cuenta, aquí dice pasivo circulante y de pronto le dejemos un espacio y luego proveedor o dejemos espacio, nada. El único espacio que no va a tener ninguna cantidad es cuando diga activo fijo, me refiero a la leyenda, no hay nada. Activo circulante, no hay nada. Activo diferido, no hay nada. Y después todas las cuentas, todo lo que aparezca tiene que tener, o sea, no puedes dejar un espacio. No vas a poder hacer esto.
O sea, de decir, cuando escriba, porque el espacio que hay aquí es suficiente. Pero a lo mejor dice, por ejemplo, cuentas por cobrar a largo plazo, o que te diga rentas cobradas por anticipado, y a lo mejor tu letra es grande y este espacio no te va a alcanzar, y tú lo que normalmente vas a hacer es como esto que hice, capital contable, y deja 2 espacios. Entonces cuando escribes el siguiente, entonces va a haber una parte que no va a tener valor. Entonces no está permitido hacer eso. ¿Estamos? Entonces, a lo mejor aquí lo correcto, ¿no? Aquí lo correcto sería, ¿no? Y tiene que ser por el espacio que sí hay en las hojas o en el libro, ya sea que le pusiera C, ¿no? O sea, o así, capital, así, capital contable, ¿sí? Ahora, como no debe haber espacio entre una cuenta y la otra, aquí no tenemos espacios, pero aquí sí. ¿Sí? Aquí nos está quedando un espacio. Ese espacio se tiene que cancelar. Y para cancelar, lo que vamos a hacer se conoce como Z. ¿Por qué? Porque la hoja de balance aquí trae una tirita, una columnita así. Entonces, normalmente lo que se hace es aquí, haces una línea a la altura de la última cantidad y lo vas a unir con la línea de suma, con esto. ¿Sí? Bueno, me quedé más acá, ¿no? Entonces esta es la famosa Z, y este es el que va a anular, ¿qué? Los espacios que quedan en blanco, ¿no? Vacío. Entonces, ya está. Esa es mi forma de presentación de ¿qué? Mi forma de presentación en forma de cuenta. Estoy usando 2 hojas, ¿no? De un lado, de mi lado izquierdo, vienen las cuentas del activo, del lado derecho mis cuentas del pasivo, más mi capital contable, y ahí está. ¿Qué me falta? Las firmas, ¿no? Entonces aquí tengo la firma del contador y aquí tengo la firma del representante legal, llámese administrador, así, contador, representante legal. Y esa es mi forma de ¿qué? De mi forma de cuenta, ¿sí? Usamos 2 columnas y entonces del lado derecho ven mi pasivo, del lado izquierdo vienen mis cuentas del activo. Bueno, hay un ejercicio que vamos a hacer, ¿sí? Entonces, ese libro, está en el libro también de contabilidad, ¿sí? O esto lo empezamos en la siguiente clase. Sí. ¿Sí? ¿Para qué? Pero ese ejercicio viene en la página... 44. No, ¿Cuál? 48. Viene en la página 48. Capítulo 4. ¿Qué? Página 48, que es dentro del capítulo 4. Ah, ya. De cualquier forma, cuando se publique el video, se va también a publicar la foto del material. Bueno, entonces hasta ahí, y la siguiente clase vamos a hacer ese ejercicio, ¿sí? De clasificación de cuentas para que practiquemos. Muchas gracias, jóvenes, cuídense mucho.